demás? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio directamente desde Ego City, una estrategia bastante interesante para fortalecer como todos estos procesos en las redes sociales, con todo enmarcado a la reactivación económica. Les cuento que hoy tenemos un súper invitado que la verdad me place presentarlo. Apenas me pasaron el video por WhatsApp esta tarde, yo quedé como que... Está interesante la vuelta. Pero bueno, le vamos a dar una bienvenida, por supuesto. La idea es que también nos aborden con preguntas. Finalizando pues como el espacio, vamos a abrir un momento de preguntas también como de todos los que están expectando en este momento. Y pues nada, no se trata nada más y nada menos que nuestro invitado internacional. Reside en este momento en México, pero es un escritor, publicista, español, nada más y nada menos. Mor, bienvenido. José Mola, ¿cómo estamos? ¿Bien o no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se me escucha? Mucho gusto, baby. La verdad que es un placer que estés por acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué tal el clima? Bien, bien. Bueno, la verdad que en Ciudad de México, que es donde estoy ahora, pues estupendo comparado con España, que allá hace un poquito de frío. ¿Ustedes cómo están? A ti te veo muy destapada. Amor, pues un poquito sueltecita, femenina, mujer. Hoy es tranquilita. Nada más me solté el cabello y me vine y ya. Te ves estupenda, así como para ir a comprar el pan, ¿no? Lo No, y lo siento yo. mantengo cargado siempre también el pan. Pero, amor, me place tenerte por acá. Qué chévere que nos vayas a compartir pues como todos tus conocimientos sobre el mercado rosa, un tema también muy interesante que nos eh, relaciona a todas las personas diversas. En este caso, pues desde aquí de Medellín, qué chévere que tengamos estos referentes internacionales. Mor, quiero que me cuentes cómo has visto este tema de la reactivación económica en esos entornos en los que estás familiarizado, España y Sí. México. Bueno, en primer lugar, la verdad que agradecerles a ustedes que me inviten a participar en esto. Me hace muchísima ilusión porque justo la semana pasada estuve con unas compañeras de ustedes de allá de Medellín con No Te Lo Calles, el colectivo que ahora próximamente se llamará Plumas, y me estuvieron platicando sobre la potencia y la fuerza que tiene la comunidad queer en Colombia y realmente en Latinoamérica, y esto es muy importante que lo pongamos en valor antes de entrar a hablar de aspectos un poquito como más técnicos, porque fíjate qué curioso es las percepciones que se tienen fuera, o por lo menos desde entornos europeos, acerca de que la comunidad quizá en Latinoamérica pues, se encuentra en un punto mucho más complicado por los índices de violencia, cosa que también es cierto y me estaban platicando, ¿no? Pero aún así lo que es la comunidad está muy empoderada y estos son aspectos que tenemos que tener en cuenta, yo creo, a la hora de plantear cualquier tipo de estrategia o de acción con la comunidad. En primer lugar, que todo lo LGBT, todo lo queer es una realidad que está violentada y que en más de 70 países de algún modo están siendo perseguidos, y eso hace pues, que todas las acciones que de algún modo pues lleven pues, un beneficio económico detrás, pues es importante e interesante que tengan pues esa perspectiva de responsabilidad social que de algún modo revierta en la propia comunidad, un segmento que además pues tiene un alto poder adquisitivo. Y esto es bueno que lo comentemos precisamente en Colombia, que es uno de los lugares donde actualmente hay muchísimo potencial de turismo LGBT. Colombia aparece entre las principales búsquedas de turismo LGBT. Me encanta. Y en cuanto al fortalecimiento o el sentirnos empoderadas, pues, Mor, yo puedo jactarme en este momento de decir de que he estado en las calles, en los escenarios y ahorita pues en plataformas digitales ampliando pues más estos mensajes desde el activismo, y obviamente hay que decirlo de que nosotras las maricas somos muy consumidoras, en el buen sentido, por supuesto. Entonces, Sí. ¿cómo ves esa movida comercial de la población LGBTI? Tanto en contraste de lo que puedas saber de nosotros como colombianos, como de tu entorno México y España. Pues en primer lugar, o sea, yo
200 personas. Ahora empezamos a hablar con la gente que está conectada y podemos intentar entrar en cada uno de los segmentos más específicos, pero hay una realidad y lo comentan las organizaciones mundiales del turismo, la IGLTA, acerca de que la población LGBT representa entre el 5 y el 10% de la población. Estos datos siempre hay que cogerlos con pinza porque nunca va a existir una encuesta que hable con todas las personas de todo el mundo y pueda decir que esto es cierto, pero los indicadores establecen eso. También establecen que es uno de los colectivos que más gasta. Eso es verdad. Y también establecen que es uno de los colectivos que más compran por Internet. Entonces, esto sumado a un contexto de pandemia que de algún modo disparó todo lo que es el consumo a través de Internet, pues todas las personas que sean nuevos emprendedores y que estén aquí ahora y que de algún modo tengan pensado proyectarse hacia la comunidad, intentar generar estrategias de ventas o de llegar a este segmento a través de las redes sociales y de Internet, pues la verdad es que están, o sea, van como al segmento indicado porque gasta, porque precisamente más del 62 o el 63%, según los estudios de la IGLTA y la OMT, compran a través de Internet, y pues porque es un sector que además le gusta muchísimo lo que son nuevas tendencias, tecnología. Entonces, estos son como datos que dices, wow, el punto de partida para acceder a ese segmento es muy bueno, pero antes de abordarlo, claro, lo principal es cómo es ese segmento, cuáles son sus peculiaridades, qué hay detrás, todo esto que estábamos un poco platicando al inicio. Y todo eso hay que tenerlo en cuenta antes de abordarlo, precisamente para no caer en estrategias de pinkwashing, para no caer como en una banalización, por así decirlo. Me encanta la fluidez, baby. Y pues nada, yo creo que como para que abordemos más a fondo, pues como el taller que nos acongoja en este momento, yo sí te dejo pues como para que estés ya desplayado con tus conocimientos y nos vemos en un ratico en la sección de preguntas del público y vas a estar atenta también a los comentarios que pueden ir dejando. Les recuerdo también, además, firmar el listado de asistencia, obviamente muy importante. Y Mor, siéntase como en casa. Ay, gracias. Un besito. Pues yo, o sea, lo que considero, creo que es importante que destaquemos a todas las personas que están aquí, son, lo comentaba al principio, sobre todo, y es que es muy importante que tengamos en cuenta antes de abordar cualquier tipo de estrategia de negocio, sea del que sea, hacia la comunidad, que entendamos cuál es su historia, cuál es su idiosincrasia, de dónde venimos. Y la realidad pues es eso, que es un colectivo que ha estado perseguido y que lo sigue siendo, que no en todos los países uno puede expresarse libremente ya desde muchos ángulos, desde una cuestión identitaria, desde una cuestión de afectividad. Entonces, digamos que toda estrategia comercial que vaya hacia el segmento LGBT tiene que tener detrás una política de responsabilidad social primera, es decir, que de algún modo todas aquellas acciones reviertan o terminen revirtiendo a corto o largo plazo a mejorar la vida de las personas y del colectivo. Y luego también es muy importante que lo conozcamos, sobre todo en un momento, como digo, de evolución, de tendencias. Por ejemplo, yo, para que puedan ubicarme un poco y me conozcan y sepan cuál es mi trayectoria, yo he trabajado durante muchísimo tiempo en todo lo que es la parte del activismo. Muchas veces pensamos que el activismo está reñido con todo lo que es la parte más comercial, pero eso no es así, eso no es cierto. De hecho, en España, un político que fue Pedro Cerolo, de algún modo él es como el impulsor de convertir lo que era el orgullo, el Pride, en un evento pues, que también podía ser económico y que podía ser rentable y que de algún modo ofrecía trabajo pues para toda una ciudad y para todo un sector. Políticas de responsabilidad social ahora yo les voy a dar pautas para ir abordándolas. Pero lo primero y más importante es conozcamos cómo es la comunidad. Por ejemplo, en la empresa en la que trabajo actualmente, que trabajamos sobre todo desarrollando estrategias de destino turístico para el segmento LGBT, tanto en destinos como en empresas, lo primero que le decimos es que no podemos empezar a trabajar, que es lo que suele pasar, ¿no? Que una empresa, un destino, un algo, lo que quiere ya es que venga, ¿no? Todo el colectivo al lugar, pues porque somos un caramelito,
por todas nuestras particulares idiosincrasias somos un buen perfil de consumidor, pero claro, es que no podemos traer a la gente del colectivo a nuestro establecimiento o dirigirnos a ellos o lo que sea sin conocer sus singularidades, sin saber cómo los vamos a tratar. Cómo dirigirte a alguien, o sea, cuestiones de identidad, cómo llamarle, cómo no llamarle, cómo tratarle. Esto que parece tan simple o que a las personas de la propia comunidad pues nos resulta natural, una palabra muy interesante, por cierto, a muchas empresas y en muchas estrategias no se tienen en cuenta. Entonces, siempre se recomienda de algún modo llevar a cabo estrategias de formación, es decir, todo lo que sea la cadena de valor o todas esas personas, grupos que de algún modo intervienen en lo que es finalmente el producto, la experiencia o lo que estemos ofreciendo, deben conocer a la comunidad, deben saber cómo dirigirse a ellas, cómo tratarlas, qué lenguaje es más adecuado, cuál no es más adecuado. Sobre todo, comento esto porque muchas veces en el caso de personas trans, sobre todo, se producen situaciones bastante desagradables, bastante discriminatorias para ellas, con el tema de la documentación, sobre todo, a veces incluso con el tema de los registros. Y todo esto que parece tan simple o tan básico, pues a veces genera situaciones bastante incómodas. A veces incluso también con las expresiones de género, por ejemplo, cuando a la entrada a según qué clubs podemos encontrar situaciones en las que una persona con expresión de género, un hombre con expresión de género muy femenina o una mujer con expresión de género muy masculina, se puede encontrar una situación de discriminación, bien porque no le quieren dejar pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, poder trabajar todo esto, si queremos dirigirnos a este segmento, es primordial. Un ejemplo de mala práctica en este sentido, un club, y precisamente en Barcelona, donde en el acceso al personal, el acceso de público, se le estaba privando la entrada a personas que iban como muy maquilladas, que iban con tacones, algo que es como, wow, pero ¿cómo puede estar pasando esto en un club queer? Pues sí, ha sucedido. ¿Por qué? Pues porque la contratación del personal externo de seguridad no estaba sensibilizado, como les estoy diciendo, no conoce la idiosincrasia del colectivo y en ese sentido pues se pueden producir todas estas situaciones. Aquí estamos hablando de un trato al público directo, pero esto también se refleja en todas las estrategias que se llevan a cabo en la comunicación en general, es decir, en lo que escribimos, en lo que leemos, en las imágenes que vemos. Pensemos muchas veces que hay como un imaginario a partir del cual siempre predomina el hombre blanco con una imagen cis, es decir, hombre que parece con expresión de género masculina. Y esto, estamos en un punto, las tendencias actualmente apuestan por lo queer, apuestan por lo fluido, apuestan por una interseccionalidad que recoja diferentes cuerpos, diferentes incluso razas, no, o sea, no sé si estoy utilizando bien o mal la palabra porque a veces en función del contexto, pero evidentemente no la utilizo desde un sentido discriminatorio, pero ya me están entendiendo, ¿no? A veces estas interseccionalidades tienen que de algún modo estar presentes también en lo que comunicamos si queremos dirigirnos a un público evidentemente lo más amplio posible, ¿no? Porque a veces si tu público es única y exclusivamente un perfil determinado, pues evidentemente tu comunicación va a ir en un lado, pero si queremos que sea inclusiva en términos generales, todos estos aspectos se tienen que tener en cuenta. Y al final, como les estaba diciendo, todo esto de algún modo tiene que repercutir en la propia comunidad, ¿no? Si queremos trabajar estrategias para el segmento LGBT, una de las características básicas de la comunidad es que aprecia a aquellas marcas que apoyan causas sociales, y esto enseguida lo vemos a través precisamente de las redes sociales y de todas las campañas que se llevan a cabo en offline y en online. Y apoyar a la comunidad no es única y exclusivamente visibilizar algo. Las estrategias de visibilización son de los 90 y de los 2000. Hoy en día esto tiene que ser mucho más transversal. Cuando estamos apostando por políticas de responsabilidad social en una empresa, atendemos a mostrar identidades, atendemos
a la participación del colectivo en general en empresas grandes, ¿no? En los distintos consejos. Apostamos por la visibilización, evidentemente, lo que no se ve no existe y tiene que estar presente. Apostamos también por llevar a cabo políticas de protección. ¿Qué sucede si discriminan a un cliente que es de la comunidad, a un trabajador que es de la propia comunidad? ¿Cómo podemos crear protocolos en ese sentido? Y, por supuesto, como les digo, una cuestión de responsabilidad social. ¿Cuál sería un ejemplo de no responsabilidad social? Pues aquellas marcas que únicamente, o productos o servicios que piensan en, bueno, es el Pride, vamos a hacer una prenda de ropa X o un bol, lo que sea, que tenga la bandera arcoiris y ya está. Pues bueno, si esa bandera no la ha hecho un artista queer, si no hay una política de contratación de personas queer o trans, que las personas trans pues tienen unos índices de desempleo muy altos, pues sin tener en cuenta todo esto, al final lo que estás haciendo es lucrarte tú a raíz de una marca o de un producto o de una identidad o una comunidad que es la LGBT. Esto, para empezar, son como las pautas básicas, yo creo que es como el ideario y el imaginario que que creo que es necesario que tengan en cuenta antes de abordar cualquier tipo de servicio, de producto o del segmento en términos generales. Podemos entrar más a detalle si les interesan en cómo es el perfil de este público, en cómo está Colombia ahora en este sentido, pero creo que es interesante. No sé si todas las personas que están prefieren participar de algún modo escribiendo o prefieren abrir turno de micro y cámara para que me expliquen un poco más cuáles son los segmentos en los que están trabajando o si tienen dudas más concretas. Oli, Mor, pues podemos abrir micrófonos si de pronto tienen como una duda así muy urgente, no sé, pero también la idea es que sea interactivo, o sea, los que están Claro. en estos momentos conectados y demás. Por eso yo invito a que la gente haga preguntas específicas para poder, de algún modo, que no se convierta esto en una charla que estoy dando yo aquí sola con la pantalla. Mor, total. Entonces, pues nos está hablando Emanuel. Hola, ¿qué tal? Si me pueden explicar un poco en qué ideas tienen o en qué están trabajando, qué es lo último. No me, oh, no me aparece ninguna pregunta. Hola José, ¿Qué queríamos tal? saber particularmente cómo estás. Ahorita, Muy bien. particularmente cuando estábamos hablando con Mid al inicio de la charla, venimos trabajando en la ciudad de Medellín, pues y en particular en Colombia, el tema de la reactivación. Después de pandemia ha habido un tema complejo con la economía en todo el mundo y eso ha puesto, digamos que a las administraciones y a los gobiernos nacionales y locales en tratar de diseñar estrategias que permitan precisamente eso, reactivar la economía. Pero cuando hablabas ahorita precisamente de la interseccionalidad, pues sabemos que esos recursos que se destinan para un tema de reactivación económica de manera muy escasa llegan a una población LGBTI, ¿cierto? Porque hay un tema de mayor rezago, porque hay menos presupuesto y porque digamos que hay unas problemáticas mucho más hondas en nuestra población. Entonces, ¿cuál sería esa forma de buscar cómo reducir ese hueco, ese gap, para que efectivamente podamos reactivar la economía desde diferentes herramientas y una que es bien importante, que es la que estamos trabajando ahora, lo digital. Ahí quería hacerte entonces una pregunta y es, ¿cómo está y cómo ves tú el mercado LGBT desde el contexto tuyo ahora México, España? ¿Cómo el tema de la tecnología empieza a conectarse con este tema del mercado rosa y cómo lo podemos potencializar de cara al proyecto que tenemos y que estamos desarrollando acá en la ciudad de Medellín, que es una plataforma e-commerce de economía colaborativa que quiere precisamente eso, solucionar problemas de la población vulnerable, nosotros como población LGBTI? Respecto al tema de o sea, el freno de la economía al final es una cuestión mundial y afecta a muchos, o sea, como a muchos sectores. Y al final, pues hay muchos sectores que se han visto de algún modo muy afectados. Uno de ellos es el sector de la hostelería, todos los clubs, las fiestas, y en función de las políticas restrictivas que lleve el país en ese lugar,
pues aquí yo creo que los segmentos son poco relevantes. Sí que hay otros segmentos como puede ser, por ejemplo, el caso del turismo, que es uno de los primeros que se está viendo reactivado otra vez, porque al final pues la pandemia ha sido una oportunidad para unos, ¿no? Y como una desventaja para otros. Concretamente, yo te puedo hablar que en diferentes países de Latinoamérica, de España, incluso de Europa, uno de los segmentos que se está reactivando ahora es el del turismo, y en el caso concreto del turismo, un segmento por el que están apostando muchísimos países, en México además muchísimos estados, es el del segmento del turismo específico LGBT. ¿Por qué? Pues porque viajantes, por el perfil del turista, porque una parte del colectivo pues, no tiene cargas de hijos, etcétera, etcétera. Porque, como les decía, es un viaja más, gasta más, todos estos datos los tienen, por ejemplo, en lo de la OMT. Entonces, en ese sentido, aquellos países o aquellos destinos que quieren reactivar su economía a través concretamente de lo que es el turismo y del turismo LGBT, como te digo, pues tienen que desarrollar estrategias que lleven a cabo todas las interseccionalidades y todo lo que te estaba comentando, porque querer desarrollar una estrategia de LGBT y no tener un producto específico, no saber cómo dirigirte a la comunidad, no saber... Claro, eso es un poco lo que nosotros detectamos, sobre todo desde la parte de turismo, que se necesita sensibilización y se necesitan productos específicos. Llevándolo a la plataforma de e-commerce, a lo que tú estabas planteando y comentabas, por un lado, la pandemia sí que ha hecho que se activen lo que son las compras online. De repente nos hemos acostumbrado, sobre todo en Europa ha pasado mucho, en México también. Hoy estaba leyendo que estaba haciendo una búsqueda, que en Colombia no tanto, pero también sucede. Y yo digo que, o por lo menos dicen los estudios, que o sea, la comunidad tiene tendencia a comprar muchas veces por plataformas digitales. Entonces, a partir de ahí, pues dependen de muchas cosas. Yo siempre digo, o a través de mi experiencia como activista en muchísimas organizaciones y ONGs que he estado en España, que, o sea, que una organización o que una ONG dependa única y exclusivamente de las subvenciones públicas no va a conseguir que sea autosuficiente, o en muy pocos lugares eso sucede. Hay muchas maneras de reactivar. Por un lado, también está la responsabilidad social, no es únicamente de las empresas, a veces también es responsabilidad del propio colectivo. Es muy interesante como en algunos países, de algún modo, el propio colectivo hace donaciones a aquellas empresas que de algún modo están desarrollando algún tipo de políticas. Es muy interesante también en algunos países del norte de Europa, como por ejemplo la organización o la celebración del Pride. El hecho de que un establecimiento tenga una banderita LGBT supone que tenga que pagar una cuota. No la puede poner porque sí. Y eso es muy interesante precisamente por lo que te estaba diciendo antes, porque cómo establecemos las políticas de responsabilidad social. De repente un lugar tiene puesta una bandera y ya está, ¿no? Entonces, en esa línea, al final es encontrar un poco cuál es nuestro modelo de negocio y cómo podemos lograr financiación para poder llevarlo a cabo. Y yo en ese sentido soy muy partidario de que cuando se realizan eventos tipo Pride o algo muy específico, o sea, que no puede ser que todo el mundo participe porque sí, que al final eso tiene que revertir en la comunidad, ya sea en contratación de la parte más desfavorecida, en cobrar cánones que se destinen de algún modo a ONGs o empresas que están dando servicios. Pues depende un poco, sería un análisis de cada una de estas partes. Empieza a haber un montón de preguntas, veo ya por acá. Sí, por acá hay una de Catalina Castillo que dice, ¿cómo pueden los pequeños negocios o emprendimientos reactivar su economía y a su vez apoyar a la comunidad LGBTQ? Pues volviendo un poquito a la parte de antes, al tema de la responsabilidad social y las políticas de responsabilidad social respecto a la comunidad, yo creo que tenemos que valorar la posición de cada una de las empresas en las que estamos. Una empresa pequeña, evidentemente, pues a lo mejor no tiene la capacidad, por ejemplo, de que un banco o algo mucho más grande
para revertir con ingresos económicos. Pero hay otros muchos modos de revertir. Por ejemplo, se pueden hacer colaboraciones con artistas queer. Hay muchísimos artistas queer y yo conozco muchas empresas que llevan, yo que sé, marcas de ropa, de bañadores, y dicen, bueno, vamos a hacer una colaboración con un artista y de algún modo aparece pues para el Pride un producto X que hago con X artista y decidimos si es una colaboración, si destinamos una parte a una asociación o no. Otro ejemplo, por ejemplo, en ese sentido, pero aunque sea con una empresa más grande, Doritos, para el Día de Muertos, no sé si vieron que acá en México hicieron un video que se hizo muy viral y fue muy interesante porque fue una forma de decir... no es solo el Pride, sino que todo el año, ¿no? pueden ser inclusivos. Ese es un muy buen ejemplo de cómo hacer política de visibilidad. Luego yo no sé detrás si ese día quieren destinar una recaudación o no, eso sería lo ideal. Pero bueno, apoya a la comunidad y desde empresas pequeñitas, yo creo que puedes hacerlo con artistas locales si lo que tú estás vendiendo, proyectando es artístico, o incluso poniéndote en contacto con asociaciones locales que tengas cerca, que pues de algún modo estas asociaciones llevan a cabo seguramente actividades súper interesantes y seguro que se encuentran sinergias de colaboración y de apoyo. Hay muchísimas inquietudes, José, además porque nos abres la posibilidad de conversar contigo, porque hay mucho que aprender en dos mercados en los cuales tú ya vienes trabajando, unos contextos que estás trabajando actualmente, y creo que Colombia podría también, digamos, fortalecer mucho el tema de mercado y también el tema social LGBTI cuando se puede haber un diálogo directo entre lo social y lo económico. Yo creo que España nos ha enseñado muchísimo de eso, y yo quisiera que nos contaras un poco cómo media el tema de no mercadear los derechos de la población LGBTI a través del mercado rosa. O sea, ¿cómo podemos hacer que las personas puedan entender, entender que efectivamente es posible hacer mercado LGBTI sin que se sienta que se está mercadeando con los derechos LGBTI? Ya, esto es bastante complicado porque a veces... vale, a ver. Para mí es un poco complicada esta respuesta porque o sea, yo creo que hay que ver hasta dónde está el alcance, ¿no? de esa empresa o esa institución o esa persona que quiere llevar a cabo pues, acciones y insisto en la capacidad de visibilización y el poder que tenga una empresa. Evidentemente vivimos en un mundo libre y cada uno puede llevar a cabo y desarrollar sus políticas como considere. El tema de los derechos, pues la comunidad y lo que es el activismo surge, ya sabemos todos, por una cuestión reivindicativa completamente, y ya pues a final de los 70 y los 80 pues aparece ahí como un nicho de mercado y se empiezan a crear estrategias de marketing específicas para eso. Como digo, los derechos de la propia comunidad, tú puedes hacer dinero con el segmento LGBT, pero puedes hacer dinero con el segmento LGBT y revertir en la comunidad. Por ejemplo, cuando estás haciendo estrategias turísticas para un destino, puedes crear productos que ya sean tours turísticos, hay gente que está dando servicios en algún lugar y a lo mejor, pues si yo soy turista LGBT y voy a visitar Medellín, pues me apetecería que el guía fuese LGBT y que la operadora o el destino me organice un tour y el guía sea una persona trans, sea X, sea tal, sea cual, y me lleve a ver todas aquellas partes que a mí me interesan de la ciudad, pues por la idiosincrasia del viajero, pues le gusta conocer el lugar, probar la comida local, visitar museos, que tengo aquí la chuleta. Entonces, pues me interesaría que a lo mejor alguien de la comunidad esté allá, y entonces tú puedes hacer un producto turístico contratando a gente de la propia comunidad. Eso es una forma de revertir, no necesariamente los derechos, porque los derechos al final los crean la clase política, pero sí puedes revertir en la comunidad, sí puedes llevar a cabo políticas de responsabilidad social que te lucran a ti y que lucran a la propia comunidad. Porque los productos, o sea, al final, los productos turísticos viajamos, nos gusta ir a comer, nos gusta ir a cenar, nos gusta dar tal, pues a lo mejor queremos que ese tour, esa cena, esa arepa, eso lo que sea, me lo haga gente de la propia comunidad, y eso es muy fácil, eso se llama adaptación de productos y experiencias turísticas y es muy sencillo de hacer. Bueno, teníamos una preguntita acá arriba de Romano Interior, era una ropa interior.
pero también básicamente ya nos diste ese tip de cómo se puede articular con otros procesos, bien sea pues como de entretenimiento y demás, para hacer pues precisamente eso, articulaciones. Más abajo tenemos otra pregunta de Catalina que dice, dentro de las políticas públicas o las iniciativas privadas, ¿hay apoyo de consultoría, estrategia financiera, networking, etcétera, que apoyen emprendimientos orientados al mercado rosa en Colombia? Ahí nos están haciendo una pregunta a nosotros. Nosotros directamente, pues Bueno, se está contemos. haciendo como un trabajo desde la política pública, la visibilización y una forma pedagógica, digamos, partiendo incluso desde la gerencia de diversidades y diferentes entes, pues como territoriales. Pero algo así como relacionado directamente con el mercado, pues ahí está. O sea, es que la gerencia lleva un año de vigencia y pues se han estado generando pues como durante la marcha, pero no sabría cómo decir directamente con cuál marca o cuál se está visibilizando de esa manera, aunque tiene un proceso, por ejemplo, del ropero diverso o algo así, no me enteras del ropero, donde Caribe ha estado como dando sus primeros pues como pasos de apoyo, pero igual eso es un trabajo muy arduo y pues se ha estado como visibilizando de una u otra forma en este poco tiempo pues que lleva de vigencia. Pero el cumplimiento de la política pública es precisamente lo que hace parte de todo de este lado del activismo y sería muy chévere también vincularlo pues como al mercado rosa o esos ejemplos se nos has estado dando de cómo se puede apoyar a alguna fundación, no sé, Sergio, la fundación de Sergio. De Sergio Rego. Exactamente, o sea, generar pues como estos vínculos. De Eh, todos modos, perdona que te interrumpa, hay obvio, muchas, y le voy a dar un tip, no sé si hay alguna fundación, hay muchas marcas grandes, muy grandes, que muchas veces les interesa participar en este tipo de proyectos sociales porque nos encontramos en un momento en el que, pues, como digo, el consumidor LGBT y la sociedad en general valora positivamente aquellas marcas que se implican en causas sociales. Entonces, si, yo qué sé, una marca sobre el día del VIH quiere hacer una gala o un lo que sea, o una campaña, seguro, o sea, es que estoy convencido de que llamas a Levi's o llamas a una marca grande y te van a apoyar económicamente. A veces no llamamos a esas puertas porque pensamos que no nos van a contestar y eso no es así. A las marcas les interesa posicionarse muchas veces con los valores que uno mismo representa y a veces tenemos que hacer un ejercicio de quiénes somos, cuáles son nuestros valores de marca, qué es lo que representamos y qué otras grandes empresas les interesaría estar relacionadas con lo que nosotros estamos haciendo. Y seguro que en ese sentido podríamos encontrar financiación. Y volviendo a lo que estaba diciendo antes del Pride, los Prides son los eventos que más dinero recaudan. Entonces, muchas veces las fundaciones, los organizadores, tenemos que ser más inteligentes y tenemos que pedirles más plata a todas aquellas personas que quieran participar en todos estos eventos porque se pueden organizar grandes eventos que reviertan en la comunidad, que generen muchos beneficios y que den trabajo a mucha gente que lo necesita. Mira, José, que hay algo también adicional y es desde lo público, pues efectivamente, como lo decía Mir, pues está la gerencia. Acá en Medellín hay una gerencia de la diversidad que trabaja directamente con el gabinete del alcalde y pues digamos que ha habido un impulso interesante dentro del tema de visibilización de población y fortalecimiento. Sin embargo, también hay algunas iniciativas privadas que sé que José la conoce también y es el tema de las cámaras de comercio LGBT. Colombia tiene una cámara de comerciantes LGBT de Colombia que hace todo el proceso, digamos, de agremiación y de procesos de formación y de auditoría y de consultoría. Y también hay otras agremiaciones como ASOCOE, que es la Asociación Colombiana de Empresarios LGBTI. Entonces, digamos que esas iniciativas privadas permiten también el tema de fortalecimiento, pero yo sí también hago también es de la invitación, es cómo estamos trabajando desde Compra Orgullo, que es el proyecto con el cual venimos trabajando con la Alcaldía de Medellín, y es cómo podemos empezar a crear un ecosistema de mercado que sea estable, que nos cuide, que nos permita generar un tema de trato diferencial, que nos permita realmente buscar alternativas de mercado. Y eso es lo que buscamos con Compra Orgullo, que más allá de una plataforma e-commerce, pues también se vuelva, digamos, como esa herramienta que permita trabajar en comunidad para buscar soluciones a las necesidades que más nos apremian. Y por eso el logo de Compra Orgullo es eso, y es mejor juntos, y es cómo nos juntamos para sumar esfuerzos y ser más fuertes. Es realmente eso lo que buscamos, y precisamente también lo que buscábamos contigo, José, y lo que me parece que estamos logrando es cómo podemos mezclar ese conocimiento y darnos cuenta que tanto como en España, México, Colombia, pues efectivamente estamos en la misma onda, ¿cierto? Y que
y que no nos podemos ver de manera diferente, sino que estamos a la par, y cómo podemos empezar a articular un tema que más allá del tema del mercado rosa sea un tema de empoderamiento de una población como la nuestra. Estoy completamente de acuerdo con ello. De hecho, ahora justo llevo una semana leyendo cuáles son las nuevas tendencias del propio colectivo, y las nuevas tendencias van a lo queer, van a lo no binario, y hay muchas empresas, mira, antes nos preguntaban, pequeñas empresas, ¿cómo por ejemplo puedo apoyar al colectivo con imágenes visuales a través de redes, rompiendo el binarismo de género y entrando en lo fluido y demostrando que hay muchas formas de comunicar? Respecto a también lo que estabas comentando antes, que voy tomando apuntes y no quiero que se me olvide. Por ejemplo, una de las características del consumidor LGBT es que le gustan los productos que son específicos para él y les gusta que la gente esté sensibilizada. En España existen asociaciones de empresarios de todo tipo que crean carteras de productos específicas pues eso, a través de la asociación AEGAL, ¿no? De empresarios queer y demás, y estos productos los suele consumir lo que es la comunidad. Entonces, a partir de aquí se juntan distintos empresarios que crean lo que se conoce como un club de producto, y se establecen unas normas de cómo debería ser un producto, cómo no debería ser un producto. Es decir, la unión hace la fuerza, que es lo que estabas diciendo, y en todas esas bases de cómo debería ser un club de producto, por ejemplo, entran lo que estábamos hablando al principio, la responsabilidad social, la sensibilización, incluir a personas de la comunidad, revertir, etcétera, etcétera. O sea, son como ideas que también lanzo, que muchas veces o sea, la unión hace la fuerza, y entre todos podemos crear productos que realmente sean rentables y que interesen a la propia comunidad. No sé si este tip les puede valer. Claro que sí, José. A mí particularmente me surgió una duda bien importante, José, y es ¿cómo ha venido realmente trabajando también España para ir? Porque se gana mucho el tema de los derechos y se fortalece el tema del mercado, y vuelvo y te lo digo porque España sigue siendo un referente, y México también es otro de los referentes en América bien importantes en el tema de desarrollo del mercado rosa. Pero ¿cómo empieza a trabajar España también para empezar desde el mercado y también ya desde lo social, para poder sobrepasar, digamos, esas dificultades que se están presentando en España? Porque España, digamos, es el país más amigable con el tema de población LGBTI, que más desarrollo en el tema de turismo ha logrado, o al menos así lo vemos nosotros desde afuera. Pero vemos también que hay algunas dificultades y empiezan otras miradas a amenazar el tema de los derechos. ¿Cómo se puede trabajar ahí el tema de manera conjunta para no perder lo que se ha ganado y realmente no descendamos en temas de derechos? Ya, bueno, aquí nos vamos completamente del tema, pero me encanta hablar. De hecho, yo todo lo que es activismo soy experto. A ver, los derechos son frágiles, y lo que hoy en día tenemos se puede perder con muchísima facilidad. De hecho, uno de los principales problemas que hay, o que yo detecto en las distintas partes del mundo donde conozco activistas, es que se aprueban leyes, y esto también sucede en Colombia, pero no se implementan. Es decir, qué bonito queda en el papel, pero al final pues hay gente que está siendo discriminada y que no está siendo atendida, que hay casos de personas trans a las que les dan una paliza, porque es que siempre la T es la letra más violentada, y pide asistencia psicológica, y hay todo un programa que se ha creado para ello y no les atienden y les dan hora para dentro de 2 semanas. Y te estoy hablando de España, que vemos que es un país como tan avanzado, y dices, ¿cómo puede ser? O sea, esa persona la acaban de agredir ahora y necesita asistencia ya, ¿no? Y en todo este contexto de que parece que estamos avanzando mucho, paralelamente a ello sí que es cierto que hay un proceso de retroceso en cuanto a discursos. Supongo que os referís, en el caso de España, a Vox, que pues libre y abiertamente hablan de, pues hablan de familia natural, como si una persona homosexual fuese artificial y se hubiese hecho en una especie de laboratorio. Hablan de, es que ahora no me acuerdo porque hace como unos meses que no estoy allá, pero es que dicen unas tonterías que de verdad... Pero es peligroso porque muchas veces hablan a personas muy jóvenes que todavía no tienen formado un criterio, y esto lo vemos en la violencia hacia el colectivo, como, o yo puedo hablar desde España porque lo conozco de primera mano, los casos de violencia hacia el colectivo son en grupos sobre todo, y se dan entre jóvenes. No es muy habitual que te agredan una persona sola, y esto también sucede en el caso de las mujeres, porque al final todo lo que es la LGBTI-fobia viene del machismo, ¿no? Como la semana pasada había violaciones en grupo,
y esto en España escandaliza mucho porque no es tan común y es terrible. Entonces, todos estos discursos están... ¿qué es lo que puedo decir yo? Que hace falta muchísima paciencia y muchísima pedagogía, porque si en algún momento nos viene una persona que nos dice un discurso, una cosa que no nos gusta, yo mismo hace 2 semanas escuchando a mi roomie decir que no entendía a las personas trans, que eran una minoría, que no les gustaban, pues tomé aire, me paré el tic del ojo que me estaba dando de lo nervioso que me había puesto y entonces dije, mira, te voy a explicar porque te han engañado toda tu vida. Las personas no binarias del género fluido existen desde hace mucho tiempo. Fíjate en las mushes, fíjate en sus spirits. Y de verdad que esta paciencia funcionó. Entonces, a nivel de los discursos que atentan contra los derechos, yo creo que lo que tenemos que tener es mucha paciencia y evidentemente no ir para atrás, no vamos a ir para atrás. La conquista de derechos es imparable y la visibilidad del colectivo también lo es. De hecho, que estemos hablando de mercado rosa significa que estamos en las agencias mediáticas, estamos en las plataformas, tenemos las fechas del orgullo, del Día contra la LGBTfobia, etcétera, etcétera. Entonces, nos hemos posicionado mediáticamente. Yo creo que ahora también hay que hacer ejercicio de decir, bueno, ¿cómo de algún modo revertimos esto para nosotros también en términos económicos? Porque vivir, el tiempo, las cosas cuestan dinero y las facturas hay que pagarlas a final de mes. Entonces, esta interseccionalidad, yo como de verdad persona que llevo mucho tiempo haciendo activismo, sobre todo quiero decir que es posible. Aunque haya gente que considere que no, yo creo que sí, que podemos conseguir pues, vivir de lo que somos, de quienes somos y revertir de forma positiva en nosotros. Mensaje aquí. Así está. José, no, qué placer. Imagínate que en este momento tenemos una pregunta de uno de una persona que nos escucha que para nosotros es muy especial. Él es Andrés Salazar. Él vive en otra ciudad, vive en Pereira. Tiene una joyería. Yo creo que Andrés es una de esas personas que hace su activismo desde el emprendimiento, también desde el arte que vuelve joyas, y me encanta que nos haya mandado una pregunta que nos la va a leer Mid, pero de verdad que un saludo para ti, Andrés, y me encanta que le hagas la pregunta también a José, porque qué rico, José, también como este tema de tips para el tema de emprendimiento y cómo emprender y efectivamente tratar de empoderarse como en el mercado LGTBI a través del emprendimiento, Sí. pero eso ahorita más adelante, ¿vale? Ok. Dice, mi empresa es de joyería artesanal. El nombre es Andrés Salazar, Joyas con Historia, y contamos historias a través de las joyas, con una atención al cliente con enfoque diferencial, un concepto de joyería sin género, rescatando técnicas tradicionales como el alambrismo, el soutache, los tejidos y telares, perdón, una línea específica para artistas drags. Ay, diga, a ver, yo le pregunto. Que ya va a salir al mercado y donde cuento en la colección historias con mi diagnóstico de VIH y problemáticas sociales colombianas. Mi punto de venta tiene un formato de galería de diseño o flagship store y quiero que cada vez más la población LGBT me conozca, bueno, que me conozca más, porque la marca se creó por la discriminación de que muchos y muchas viven en los comercios tradicionales por su construcción estética. ¿Cómo se puede llegar de una mejor manera? Estoy a punto de sacar un mercado de última colección inspirada en el 1 de diciembre y mi experiencia a mis casi 7 años viviendo con VIH. O sea, ahí es la pregunta, es cómo poder potencializar o cómo poder fortalecer realmente esa campaña que quiere sacar, donde está enfocada en el 1 de diciembre, que tú sabes que es el Día Internacional de la lucha contra el VIH. Sí. Y obviamente, pues Andrés viene trabajando con un tema, un asunto temático también por su diagnóstico de VIH. ¿Y cómo, Sí. cuál sería ese mensaje que tú le podrías dar, José? En primer lugar, yo quiero felicitar a Andrés porque hay que ser muy valiente para visibilizarte con el tema del VIH cuando hoy en día sigue existiendo tantísimo estigma, y la visibilización es un ejercicio de empoderamiento, pero no solo de uno mismo, sino de otras personas, porque a veces estamos inspirando a gente sin saberlo, ¿no? Entonces, a mí eso me parece muy potente y empatizo muchísimo con ello. Luego, entrando más específicamente a lo que él está haciendo, yo diferenciaría como 2 tipos de mercados, el B2B y el B2C. Empecemos por el B2B, es decir, aquel del business, aquel de
de partners estratégicos y de cosas que me puedan interesar. Es decir, vale, yo voy a crear toda una campaña, todo un concepto sobre el VIH, etcétera, etcétera. ¿Qué necesito? ¿Cómo lo intento? ¿Cómo amplifico ese mensaje? Porque lo que estaba diciendo al principio es, yo necesito más visibilidad. Es el objetivo que se ha marcado. No se ha marcado un objetivo de ventas, visibilidad. Pues vale, vamos a la visibilidad. ¿Cómo le doy visibilidad? Pues vamos a buscar partners mediáticos que me puedan apoyar. Ustedes mismos. Estoy haciendo esta campaña. ¿Por qué no me hacen una notita tal de que voy a hacer esto? Primer target conseguido. Pues ya he conseguido como posicionarme aquí. La otra asociación y fundación X que está trabajando sobre el tema del VIH. Oigan, estoy haciendo esta campaña. ¿Quieren participar en este día? Sí, ya tengo 2 visibilizadores más de ese proyecto concreto. ¿Que necesito dinero porque estoy desarrollando? Lo que les he dicho antes, empezamos a enviar mails. Un mail por aquí, otro mail por allá. Hoy estoy en este proyecto, necesito dinerito, tiqui, 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 dinerita. A ver si cae. Venga, ya tenemos el B2B, a ver qué sale o qué conseguimos. Y luego vamos al B2C, que es el consumidor final. ¿Cómo llegamos al consumidor final y cómo impactamos más con él? Pues aquí depende de si queremos invertir o no queremos invertir dinero. Entonces, si queremos invertir dinero pues, y las ventas son online, pues hay que invertir en marketing digital y esa inversión puede venir apoyada por la inversión de partners que hayamos conseguido, destinamos una pequeña partida, o si no, pues al final es visibilizarte lo máximo que puedas. Otras estrategias que pueden ir en esta línea es crear algún tipo de acto, de evento, etcétera, etcétera, con una especie de recaudación. Pues son ideas que dejo caer. Yo tengo aquí una inquietud, José, y es, luego de la pandemia, que obviamente nos afecta a todos los ámbitos, social, económico, absolutamente todo. Okay. El mercado LGBTI era un mercado que venía en ascenso, ¿cierto? Sí. Especialmente en turismo, en tema de banca, el tema de salud y cuidado personal. Esos, digamos que esos nichos de mercado que son de un crecimiento grande en Estados Unidos y en Europa, y venía con un potencial gigante. ¿Qué pasó después de la pandemia? Y para la gente que en este momento está invirtiendo nuevamente en crear sus negocios, ¿cuál sería tu recomendación y si sí vale la pena en este momento invertir en un mercado LGBTI? Pues yo creo que depende depende mucho del producto que tú tengas. Vuelvo a lo mismo, es que no, quiero decir, si tienes ahora una discoteca y de verdad está todo cerrado, pues a lo mejor no invertiría en la discoteca. Pero si tienes un producto que se puede vender y se puede comercializar online, creo que es un muy buen momento para hacer mucho ruido en redes y se pueden hacer muchísimas campañas. Si el objetivo es visibilizarte, porque a veces sobre todo se confunde con visibilizarte y tener presencia y conseguir reputación, algo que es muy necesario, con el hecho de una venta rápida, que es lo que normalmente pasa, que la gente quiere que las ventas sean ya. Pues eso, como no montes un Pride, la verdad que cuesta que eso sea ya. Pero si tú quieres dar a conocer lo que tú estás haciendo, pues hay muchísimas estrategias de hacer ruido en redes. Y como les decía al principio, como apuntaban los informes de la IGLTA, de la OMT, incluso de la, ¿cómo era? ProColombia, eso, Sí. de ProColombia, el 62 o 63% del colectivo compra por internet. Entonces, esa plataforma digital, ese poder hacer ruido pensando en cómo llegar a esa gente y cómo comunicarles cuál es tu público objetivo, es muy importante. Yo, por ejemplo, a mí alguna vez cuando me ha contactado alguna marca me ha dicho, ¿quieres compartir? No sé qué, ¿quieres tal? Te enviamos. Yo, por ejemplo, soy muy sincero. Ahora me ha contactado una marca de México y digo, yo acabo de llegar a México. A mí, pues en México tampoco me conoce mucha gente, pero en España sí que tengo mucho tirón. Entonces eso también las marcas tenemos que pensarlo, los emprendedores. Si quiero visibilizarme, ¿qué funciona? ¿Qué no funciona? ¿Cuánto invierto? ¿Cuánto no invierto? Acabo de crear una colección de bañadores, como estaba diciendo creo que era compañera, compañero, compañera, no sé. Si quieres llegar a un segmento específico, si tú tienes tu tienda en Medellín, contacta con gente de Medellín. No le envíes el bañador a Dua Lipa, o sea, no sé, busca, de verdad. Primero porque te va a comprar, te va a costar muy caro. Te va a costar muy caro, pero quiero decir, a veces los microinfluencers, la gente, los líderes de opinión, la gente cercana, te puede ayudar a tener muchas ventas y eso funciona. Pero sobre todo hay que pensar muy bien
qué es lo que queremos y a dónde vamos. ¿El sector LGBT es un buen sector, es un buen consumidor? Sí. ¿Compra por internet? Sí. Pues creemos un producto que le guste y si hagamos un poco de scouting, a ver, probemos con gente, ¿te gusta, no te gusta? No, no se lo pidamos a nuestra madre, sí, porque a veces las madres o la familia no es muy sincera, pero si tenemos un producto que es bueno, que gusta, yo creo que, y lo comercializamos por plataformas digitales, yo creo que es muy posible que tenga éxito. Solo hay que encontrar qué persona y qué soy. Es un momento en el que funciona muchísimo. Líderes, micro líderes de opinión, lo que se llaman micro influencers, que les das algo, a la gente le gusta. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo de verdad pensaba que la gente no me conocía en México, pero cuelgo una story y me voy a Teotihuacán. Y al día siguiente, 7, 8 personas, no, al fin de semana siguiente, 7, 8 personas que me siguen aquí me dicen, yo también me he ido a Teotihuacán. Eso es una estrategia. Me voy, el otro día fui a una barbería que me cortasen el pelo. ¿Qué me cortó el pelo? Una barbera. Me encantó. Le dije, mira, me encanta empoderada barbera. Esto no es común en España. Subí una historia y luego me escribí, cuando volví me dijeron, vinieron 3 personas. Y yo dije así, que vieron la historia que yo subí y dije, ¿es en serio? Digo, bueno, ahora hazme un descuento, pero quiero decir, son formas de llegar a veces, que pensamos que es tan complicado y no lo es tanto. Ahorita particularmente vos nos estabas hablando de cómo veías los mercados. ¿Cómo ves los mercados realmente ahora? O sea, ¿hay alguna diferencia realmente en el tema de las conductas de compra? ¿Has visto con la experiencia que ya dices que llevas poco tiempo en México, pero son similares a lo que has vivido en la experiencia tuya con España? La gente en México es muy consumista, más que en España, y la gente tiene muchísimas ganas de viajar. De hecho, yo creo, lo decía antes, que uno de los sectores actualmente como que se está propiciando mucho es el del turismo. Es que se ve, en cuanto abren una discoteca, todo el mundo va a una discoteca, en cuanto hay un evento, todo el mundo va a un evento, en cuanto, o sea, todo el mundo tiene ganas de salir, sobre todo en espacios o lugares, si te hablo de España, donde las políticas fueron extremadamente restrictivas. En el momento en el que se abría un poco, todo el mundo iba al lugar. Hubo fiestas gays, no LGBT, sino gays, que yo veía a mis amigos, o sea, estaba llenísimo de gente. Y eso es algo que ahora apetece mucho. A la gente le apetece mucho salir, le apetece mucho hacer planes. Es un buen momento para crear planes de todo tipo. Estoy convencido y creo que es una tendencia mundial y generalizada. No he estado en Medellín, pero no sé por qué me da que también la gente tiene ganas de salir y hacer cosas. No, estamos saliendo, que es lo más interesante. Y si va a venir, pues me dice para separarle una pieza Por favor. a la mía. Bueno, yo creo que hay estrategias muy interesantes y que en la medida en que uno puede realmente empezar a consolidar el tema del mercado rosa y efectivamente trabajar de manera conjunta, es posible que se pueda avanzar muchísimo más fácil. Eso es realmente lo de la estrategia. Ahorita cuando estabas hablando precisamente también lo de Andrés con lo de la joyería y es, cómo se puede buscar el tema de visibilizar a través de las estrategias digitales y para eso también se lo decimos a Andrés, ahí está Compra Orgullo, nos interesaría y nos gustaría mucho que así como Andrés y las personas que en este momento pues nos están escuchando puedan saber que a través de Compra Orgullo vamos a empezar a desarrollar esas estrategias que nos permitan consolidarnos como mercado y abrir mercado un poco más hacia afuera, ¿sí? Que realmente podamos realmente ver el mercado LGBTI no como un tema local, sino que podamos apropiarnos de esa red que nos permita también consolidarnos como población LGBTI, que digamos que eso ha sido una de las características, ¿o no, José? O sea, ¿no ha sido esa también la posibilidad de fortalecernos en el tema de mercado rosa? Digamos, esa afiliación que tenemos como población LGBTI con los medios digitales. Ha sido, digamos, que una de esas herramientas de comunicarnos, las aplicaciones digamos, de liga o de conocerse, nos vuelve muy adeptos al tema digital. De hecho, aquí quiero destacar 2 cosas. La primera es que todas estas empresas pequeñas o emprendedores pequeños que quieren lanzar cosas necesitan visibilizarse. Si quieren llegar al mercado LGBT y tienen un producto que interesa, tienen que encontrar cuál es el lugar en el que tienen que visibilizarse. EgoCity, por ejemplo, sería una muy buena opción para hacer microinserciones publicitarias de decir, pues quiero comprar un espacio y anunciar el producto que tengo. Porque otro de los apuntes es que el colectivo consume medios LGBT, siempre, o sea,
unos u otros siempre consumen y consultamos y vemos características nuestras. Piensa, no sé en tu caso, pero yo, por ejemplo, cuando voy a viajar y voy a un lugar, pienso, bares gays, clubs gays, LGBT, bueno, a veces busco gay porque en muchos lugares es como está posicionado, pero... o sea, son cosas que me interesan. No sé si a ustedes les han pasado cuando han ido a los bares, a distintos lugares a la hora de viajar. Y cuando tú vas a un club, a un lugar, a un etcétera, siempre terminas encontrándote una revista LGBT queer del lugar, y en esa revista meter tu oferta o tu producto es una muy buena idea, también es una buena inversión para llegar a ese público. O sea, que yo aquí, por ejemplo, también a la gente que lo está viendo les animo a que si tienen productos interesantes y quieren darlos a conocer a la comunidad, hay muchas estrategias offline y online, pero muchas veces las de las revistas y los medios específicos LGBT funcionan muy bien. Y en ese sentido, respecto a lo que estaba diciendo Andrés, a mí personalmente el proyecto me parece muy interesante. Creo que es una muy buena práctica de interseccionalizar un producto que tiene todo un storytelling detrás, que va para la comunidad, que tiene una potente carga visibilizadora. Yo en ese sentido le invito a que cuando lo quiera sacar que me escriba, que en la medida en la que pueda, yo eso pues también, oye, formo parte de la comunidad y digo, oye, este proyecto me gusta, pues yo lo voy a compartir. Y eso es interesante que lo tengamos en cuenta a la hora de crear experiencias, que si algo te gusta, la gente a veces, aunque no lo compre o no tal, lo comparte porque dicen, oye, eso está muy bien hecho. Y ese sentido de responsabilidad social, por decirlo de algún modo, lo tiene todo el consumidor LGBT en general. Y somos exigentes y nos gustan que las cosas estén bien hechas. Y lo que está bien hecho nos gusta compartirlo, eso es verdad. José, con tu experiencia que tienes con lo de España, ¿tú consideras que en el tema de fortalecimiento y visibilización, pues sí, sabemos, tenemos unas redes sociales que se pueden potenciar, claro que tienen un proceso, las redes sociales no es un tema de chasquear dedos, si funciona o no, es un tema de proceso, pero ¿qué más herramientas puede tener un emprendedor LGBT? Por ejemplo, el tema del enfoque de la pauta. Cuando tratamos de dónde podemos pautar, si en las redes sociales o medios amigos o las aplicaciones, ¿cuál ha sido esa experiencia que tú tengas de pronto en el mercado rosa en España que nos pueda dar como también luces de qué otras herramientas más allá de las redes sociales nos sirven para visibilizar nuestras marcas? Yo creo, en general, he visto experiencia de muchas personas que han hecho lo que han podido, pero creo que a partir de los tips que hemos ido dando de forma estratégica en este taller, al consumidor LGBT siempre de algún modo va a terminar yendo como a los lugares. Tú vas a Madrid y vas a ir a Chueca. O sea, quiero decir, formas parte de la comunidad y no vas a querer ir allí, vas a querer ir a verlo. Eres turista, vienes a México, eres queer, vas a querer ir a Barrio Rosa. En Medellín, no sé cómo se llama la zona rosa, por cierto, que tengan allá. ¿Cómo se llama? Ahora te cuento porque te ibas a preguntar precisamente sobre el tema. Vamos a hablar sobre eso, pero termina de Vale. responder y te cuento. Entonces, lo que te quiero decir es que hay espacios creados especialmente y específicamente para el sector y que de algún modo tenemos tendencia a ir a esos lugares. Entonces, es interesante que los tengamos presentes. Y te digo esto porque los lugares a veces pueden ser físicos, como un barrio, como una zona, o a veces pueden ser digitales, como estaba diciendo antes, una revista, una publicación. O a veces incluso pueden ser personas, como digo, que, ostras, pues influye mucho y me comparte algo y la gente me va a visibilizar. Entonces, pues al final depende del producto que tú tengas, los recursos que tú tengas, si puedo invertir o no en publicidad, si puedo colocar mi establecimiento porque lo tengo físico en un lugar específico. Depende un poco de cada uno de los casos, pero mi recomendación siempre es, vas a un sector específico, ese sector consume medios LGBT, está en lugares LGBT, mira guías LGBT, entonces intenta, a veces yo creo que una buena inversión, más allá de pedirle a 4 amigos que compartan lo que has hecho, sobre todo cuando empiezas, pues las inversiones, si están bien planteadas, pueden tener sus, sus beneficios. Mire, estaban preguntando la zona gay de Medellín. ¿Hay zona gay en Medellín? Ay, yo no sé, yo soy muy de la casa. No mentiras. Sí, obviamente hay varios. Por ejemplo, está por allá en la 33. Está, por supuesto, el Parque Lleras, que es precisamente uno de los sitios así muy turísticos, muy movidos y al que te doy la bienvenida. Llevo alrededor con todo este tema de la reactivación, volviendo a hacer show, volviendo a hacer host y todo lo demás en un parque que se llama Chiquita. Obviamente recomendadísimo para que se riegue así
divinamente. También está Oráculo y pues hace parte pues como de la zona rosa del poblado. Obviamente hay más rinconcitos que luego por interno yo creo que le podríamos mencionar. Sí, José, yo creo que Medellín no tiene específicamente una zona como Madrid, por ejemplo, Chueca, y precisamente por eso te quería preguntar, porque en Medellín se ha venido haciendo un intento, hay una zona muy bella de la ciudad de Medellín, que es Barbacoas, que es una zona en el centro de la ciudad, es una zona histórica donde digamos que el movimiento fue, digamos, conspirando, el movimiento LGBT por allá en los 70 y empieza realmente también como a consolidarse el movimiento del país. Entonces yo creo que nace Barbacoas y esa calle es importante para el movimiento LGBT en la ciudad de Medellín y en Colombia, y es una zona bien importante, pero también la hay en la zona rosa de la ciudad, la zona del poblado, porque hay algunos sitios, y también hay en otro lugar cerca de la 33 que se llama un barrio como Laureles. Pero te quería preguntar precisamente eso, ¿qué consideras tú sobre esos distritos o esas zonas gays que se ponen en las ciudades? ¿Qué tan benéficos son esos lugares para el tema de la reivindicación y para la consolidación también de un mercado LGBTI? Acabas de detectar una oportunidad de negocio, debo decírtelo, Chin, chin, por- chin. porque acabas de decir que hay un lugar, o sea, primero detectamos una carencia que es no tenemos un lugar específico como Chueca, pero sí que hay un lugar que está creciendo. Si no hay un lugar y esa necesidad existe, como es la de barrios y zonas queer, no es más que se pongan de acuerdo 4 o 5 empresarios y empiecen a montar allí un barecito, un tal, un pequeño club, un no sé qué, la gente llega a ese lugar, eso se hace de moda y ya tenemos la avenida, ya tenemos la zona gay hecha. O sea, ahí dejo caer la idea. Lo que pasa es que estaremos hablando de negocios un poco más físicos y demás, pero eso, o sea, esto es una oportunidad de negocio clarísima, generar una zona, un espacio. Y luego, si volvemos a lo que te estaba diciendo antes, de interseccionalizar como todas esas partes de responsabilidad social, etcétera, etcétera, pues, como te digo, a la hora de montar un negocio, contrato a tal, contrato a cual, contrato a pascual, contrato a no sé qué, porque al final nos gusta que en los lugares se nos trate bien. Cuando en un lugar que encima forma parte de la comunidad se nos discrimina, pues termina agarrando mala fama. Y sí que es verdad, y en marketing esto es una máxima, es más fácil crear una marca nueva que una que se ha estropeado. Por eso, tengamos cuidado cuando hagamos políticas de responsabilidad social en no caer en un pinkwashing terrible. José, ¿conoces sobre, pues, te lo pregunto es porque quisiera, porque tengo duda también y porque creo que las zonas gays en las ciudades también surgen, digamos, de espacios que generalmente o en la historia habían sido espacios muy deprimidos o con muchas problemáticas sociales. Cuéntanos un poco, ¿sabes un poco de la historia de Chueca y cómo se constituye Chueca en ese distrito gay de Madrid? Si nos puedes compartir un poco de tu conocimiento, por favor. Mira, ay, ¿cómo me haces esta pregunta? Ahora no me callo. Justo, yo me llevo muy bien con Valeria Vegas. Valeria Vegas fue la escritora de la biografía de Veneno y recuerdo una vez en una firma de libros que estábamos hablando acerca de... Yo le preguntaba, digo, oye Valeria, ¿cómo escribiste la historia esta de Cristina? Digo, porque tía, yo me estuve leyendo la biografía y eso estaba súper desordenado. Y me dice, ay José, tú no sabes, cuando Cristina se ponía a hablar, es que era muy difícil porque a los 5 minutos ya ella se desperdigaba. Y entonces me dice Valeria, dice, es que hay historias que deben ser contadas y dice, yo no me hubiese perdonado nunca no contar la historia de Cristina. Y entonces a mí esa idea se me quedó ahí, tiqui, 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 tiqui. Y justo cuando inicié el máster en estudios LGBT en la Complutense de Madrid, porque se me ocurrió la maravillosa idea de cambiar de trabajo una semana antes de la pandemia y evidentemente me quedé sin trabajo, dije, ay, ¿ahora qué hago? Digo, pues me pongo a estudiar. Me puse a estudiar en la recuperación de la memoria histórica LGBT de España, porque a mí me resultó muy inspiradora esa conversación de que hay muchas historias que no se han contado y que tienen que ser contadas. Y una de esas historias en las que estuve trabajando, que es mi tesis y será uno de los libros que sacaré futuramente, es la historia del padre del activismo en España, que se llama Armand de Fluvià. Entonces, Armand de Fluvià creó la primera asociación organizada, en aquel momento se llamaba Homófila, en 1969,
que esto se crea de forma clandestina, en un momento en el que en España tenemos el franquismo, una dictadura muy dura que está persiguiendo a los homosexuales. De hecho, crearon lo que se conocía como la ley de vagos, la ley de rehabilitación y peligrosidad social, a partir de la cual a las personas en España que tenían, ¿cómo se dice esto?, que parecían ser homosexuales, etcétera, etcétera, se las encerraba, se las privaba de libertad. Esta ley era terrible porque no encerraba a las personas por cometer un delito, sino por la predisposición a cometer delitos. Es decir, había una lista de peligrosos sociales, entre ellos estaban los homosexuales y por serlo, de algún modo, pues te tenían que encerrar porque eras un peligro social, como la palabra dice. Entonces, en aquel momento se crean en España sobre todo los armarios, que no deja de ser un mecanismo de defensa. ¿Cómo sabes si una persona es homosexual? Pues porque en tu cabeza dices que es amanerado, ¿no? Y es lo que en España llamamos la plumofobia, de los no obvios que le dicen acá, que esto es terrible. Entonces, no, eran mecanismos de defensa porque si lo aparecías te encerraban. Y luego les voy a contar otra anécdota, y ahora voy a Chueca, les voy a contar otra anécdota muy divertida, que en aquella época se crearon dos cárceles en España, una en Huelva y otra en Badajoz. En estas cárceles se separaban a los homosexuales por activos o pasivos. ¿Cómo sabía el comité específico si un homosexual era activo o pasivo? A ver si se lo imaginan. No, No sé, directo al grano. No. Hay informes policiales acerca, y son terribles, de cómo los comités especializados ponían a las personas a cuatro patas y les miraban si tenían hemorroides. Si tenían hemorroides, consideraban que eran pasivos y los enviaban a la cárcel de Huelva, creo que era la de pasivos. Y si no tenían hemorroides, pues pensaban que eran activos y los enviaban a la cárcel de activos. Fíjate tú qué concepción tan binaria de la vida, que no se pensaban que existían los inter. Pero bueno, al final, como les digo, Armand de Fluvià fue la persona que creó la primera asociación LGBT organizada en todo este contexto de persecución. Su historia de vida es muy interesante y es muy interesante cómo el movimiento de liberación homosexual que se llamaba en ese momento, como en 1969, en un momento en que en Stonewall habíamos tenido las primeras revoluciones. Tuvimos el mayo del 68 en Francia, que fueron de los primeros movimientos estudiantiles que tuvieron una fuerza increíbles. Los Beatles estaban en lo más alto. O sea, era un momento de liberación sexual muy fuerte y España era en blanco y negro. En España estaba siendo perseguida. Y hubo una persona que pues dijo, voy a crear una asociación, voy a intentar hacer algo, y ahí estuvieron batallando y consiguieron, a través de lo que yo llamo el bombardeo epistolar, que esa ley que entró para perseguir a los homosexuales no encerrase a los homosexuales por ser homosexuales, sino por cometer actos de homosexualismo. Y aunque parezca una tontería, no lo es, porque antes de esta aprobación te podían encerrar simplemente por la denuncia de dos vecinas, y a partir de la aprobación de esa ley, con todo lo que consiguió este movimiento de forma internacional, con acciones muy interesantes de enviar cartas a la Comisión de Justicia que debatía esto de todas partes del mundo, consiguieron que te tenían que agarrar, te tenían que agarrar cogiendo. Si no, no valía y te tenían que agarrar dos veces. Entonces es muy interesante. Y justo cuando muere Franco es cuando se empiezan a crear los frentes de liberación homosexual, que ya estaban muy avanzados en medio mundo, y entonces se inicia el proceso de transición. Las prioridades en ese momento para la comunidad pues no fueron pensar en nuestra identidad, porque de hecho hoy en día hay mucha broma con lo de LGBTQ+, más X, más Y, más 2, más 1, pero es que en aquel momento esto es completa y absolutamente ignorancia. Nosotros en aquel momento no estábamos pensando en quiénes somos, si soy fluida, si soy esto, si soy lo otro. Necesitábamos dejar de ser delincuentes, necesitábamos dejar de ser pecadores, necesitábamos dejar de ser demasiadas cosas, enfermos, todavía éramos enfermos en aquel momento. Entonces las prioridades eran otras. Y es muy interesante como en todo este contexto de evolución de derechos, porque cuando terminó el franquismo las personas homosexuales seguían encerradas, porque la amnistía era para presos políticos, no era para personas homosexuales, y las personas transexuales siguieron siendo perseguidas hasta 1995 en España, que se dice pronto. Entonces, en todo este contexto de liberación sexual a tope, porque esto me lo explica Armand y me lo explicaron otras personas, que cuando murió la abuela, Franco, salieron a celebrar de una manera increíble, y entonces en todo este contexto se necesitan espacios, surge esa necesidad de crear espacios donde sociabilizar, donde reivindicar y donde dejar de hacerlo de una forma de esconderte.
Y es ahí donde, en ese contexto y con todo lo que se llama la movida madrileña, que es de donde viene Alaska, Fangoria y toda esta gente, Mecano, no sé si les suena, que se crea como el espacio de Chueca, que era en aquel momento una zona llena de prostitución, drogas, delincuencia, tal, y pues llegamos la comunidad y se convirtió eso en lo más de lo más. Como modo resumen. No, yo creo que lo decís perfecto. Ahora, José, cuando lo decías precisamente, cuando no se podía hablar inicialmente de lo que fuera LGBTIQ+, porque como lo decías ahora, estábamos luchando por lo básico, y es por poder ser, ¿cierto? Sin importar que fuéramos. Y yo creo que Claro. a medida que va avanzando, pues efectivamente empezamos a tratar de resolver las necesidades ya más particulares, porque ya podemos ser, digamos, en países como Colombia, pues sigue habiendo un tema de discriminación, sigue habiendo un tema de violencia fuerte, pero digamos que las leyes nos amparan y nos permiten salir con la cara en alto a la calle sin que nos traten como delincuentes o como enfermos. Pero digamos que ya se empieza a resolver lo LGBTI ya cada una de las letras, y ahí el enfoque importante, que es lo que me parece que debería ser lo que se viene trabajando desde lo LGBTI, es cómo realmente potencializar esas letras que han sido más rezagadas dentro del tema de movimiento, que es lo que decías ahorita, el tema de la T. Y cómo desde el tema trans podemos, y de las personas trans, podemos empezar realmente a equilibrar la balanza. Y ahorita había una pregunta precisamente de una de las personas, y no era una pregunta, sino que era más bien como una acotación, y es, ¿qué hacer con el tema de la empleabilidad de las personas trans? Primero, porque hay una brecha gigante en el tema social y educativo, ¿cierto? Que nos toca primero solucionarlo, y después, cómo realmente generar espacios laborales incluyentes que sean corresponsables con el mercado rosa. Ahí yo tengo esas dos preguntas. Primero, esto, ¿cómo podríamos, y tú cómo lo ves, o de la experiencia que has tenido en España? Y yo creo que sería bueno como responder eso primero. ¿Cómo ves el tema de la empleabilidad de las personas trans? Yo la verdad que el tema trans, ay, a ver si lo puedo enseñar, es un tema que me toca demasiado. Me he hecho las uñitas. Tengo justo este año, bueno, yo no sé qué ha pasado este año, pero tengo a 4 amigas en transición. O sea, de verdad, y además fue como muy divertido porque de la noche a la mañana me lo encontré, aún hacía 2 meses que no veía, de repente ya no se llamaba, y además, bueno, la historia de esta es muy divertida porque mi amiga Nerea, actualmente, antes de ser Nerea, cuando era niño, tenía muchos personajes drags y cada 2 por 3 se cambiaba el nombre del personaje drag y a mí me volvía loca porque cambiaba el nombre en el Instagram y nunca la encontraba. Digo, ay, de verdad. Y un día recuerdo que estábamos entrenando en el Parque del Retiro y estaba el entrenador, había como 60 personas y estaba el entrenador diciendo, Nerea, pórtate bien. Y escuché como su voz y contestando ella por Nerea, digo, ¿qué hace esta contestando? Nada, es igual, sigo entrenando. Y a la segunda otra vez Nerea, y ella contestando, y yo, güey, hace 2 meses que no la veo, Nerea, tal cual, no sé qué, digo, Nerea, digo, otra vez, ya he pensado, otra vez ha cambiado el nombre, travesti, está loca, perdida. Digo, pero no ha venido en peluca, no entiendo nada. Y entonces fui a verla y le dije, Nerea, y me dice, ay, soy trans, y yo, ¿qué? Y y fue como wow, ¿no? Y la estoy acompañando ahora en todo el proceso y luego me ha pasado con 3 amigas más, que es como, madre mía, me encanta que esté tan empoderada la comunidad. Y estoy muy sensibilizado con esta comunidad y he querido contar este pequeño storytelling para pasarles a contar lo que pasa con Nerea. Lo que pasa con Nerea es que cuando no era Nerea, cuando era Francisco, tenía trabajo de estilista en todos los lugares. Y desde que es Nerea en España la despiden cada 2 por 3. La contratan en un lugar, le dicen, es que no entienden las clientas tus cambios tan rápidos de imagen. No es que no le dicen directamente no te contrato por ser trans, pero la realidad es que ella pasa hambre. O sea, que ella me ha llamado y me ha dicho, estaba trabajando todas las semanas, me ganaba bien la vida desde que estoy haciendo la transición, por lo que pone en mi documentación o en la peluquería en la que trabajaba o en tal, la han despedido. O sea, y vivimos en una sociedad en ese sentido en el que sí y tal y cual, y no pensamos en estas personas. O sea, yo de verdad no me cabe en la cabeza cómo una persona, independientemente de cómo tú la veas, cómo tú la visibilices o lo que tú creas, ¿por qué necesitas etiquetarla? ¿Por qué necesitas ponerla en un lado? No podemos valorar la profesionalidad de una persona por si tiene más espalda, menos espalda, un bíceps muy grande y esto es terrible y esta es la realidad de las personas trans y yo la he estado viviendo en primera persona, incluso para rentar un departamento. Entonces, volviendo un poco a la pregunta,
¿Cómo podemos ayudar en esto? Pues mira, en primer lugar, cuando tengamos a una persona, cuando una persona trans quiera que la contratemos o nos da su currículum o nos da su identificación y no pone otro nombre con lo que tú no asociarías, en primer lugar, o sea, puedes preguntarle, perdona, ¿cómo me dirijo a ti? ¿Cómo te llamo? No pasa nada, no la estás ofendiendo. La ofendes si la despides porque en tu DNI pone una cosa o no pone otra, si porque tal, no lo sé. En ese sentido, si tenemos que contratar a gente y por lo que sea, porque estamos empatizados, porque hemos sensibilizado, decimos, mira, yo quiero contratar a personas trans porque tienen un índice de desempleo altísimo, pero demasiado alto, pues vayamos a asociaciones trans y preguntemos, oiga, ¿tienen personas que estén buscando trabajo? Porque yo tengo una cafetería, una peluquería, lo que sea, y quiero contratar a alguien. Pues eso se puede hacer y de verdad lo necesitan demasiado. O sea, demasiado. Y además hay como una asociación muy absurda de que las personas trans tienen que ser prostitutas. No. O sea, no, pues lo será si quiere, pero no es, o sea, no, hay personas trans que quieren ser médicos y que son, no sé, el otro día conocí a una piloto, increíble, o sea, eso, de ese modo podemos ayudarlas, es que no, por ejemplo, ay, es que de verdad me enfada mucho esto. José, se nos va acabando el tiempo. Ya acá en Colombia son las 7:55 de la noche. Quería hacerte una pregunta final y es, hemos hablado de todo el tema LGBTI, ¿cierto? Y cómo nos juntamos y cómo empezamos a trabajar de manera articulada, que a veces pareciera imposible, pero allá debemos llegar a trabajar de manera articulada y jalar todos para el mismo lado. ¿Cómo ganar? Yo creo que en eso España nos ha mostrado muchísimo avance y es cómo ganar que las personas que no hacen parte de nuestra población LGBTI se sumen y defiendan el tema de los derechos de población diversa. Uy, las ¿Cierto? aliadas. Eso, las personas aliadas que no hacen parte del movimiento, ¿cómo se ganan? ¿Y cuál sería ese mensaje para que también desde Colombia podamos empezar a ganar eso, que efectivamente se ve mucho en España? Yo creo que, en primer lugar, como apuntaba antes, hay que tener mucha paciencia, sobre todo por los mensajes que estábamos hablando antes, que atentan contra las libertades y contra las identidades de las personas y que de repente un día escuchas a una persona decir una barbaridad. Mira, vuelvo al ejemplo, cuando ganó Vox las elecciones en un lugar de España, muchas personas publicaban en su Facebook, si has votado a este partido político, bórrame, ya no quiero ser más tu amigo, tal. No, yo creo que estamos en un punto de pedagogía. Mi mamá misma me dice un día, ay, yo votaría al Vox. Mi mamá es muy graciosa, es andaluza. Dice, yo votaría al Vox, dice, pero como dicen esas cosas raras de los likes para ellas son los gays, pues creo que no los voy a votar. Y entonces yo me siento y le explico, digo, mira, mamá, esto es lo que dice esta gente. Y dice, uy, esto no está bien. O sea, que al final tengamos paciencia con eso porque hay muchos discursos que atentan, pero nosotros mismos podemos revertir esos discursos y al final las aliadas se ganan así. Me siento un día contigo, te hablo tranquilamente y entonces te empiezan a decir eso de, ay, pues no es tan raro, pues no es tan normal y tal. Y todo. Te ríes, pero aunque no lo crean, armarse de paciencia con eso nos ayuda a todas, a todos. José, yo creo que con esa pregunta, pues, y si hay alguien de las personas que están conectadas en este momento que quiera hacer una pregunta final para José y podamos despedir este taller del día de hoy. Igualmente, pues, mientras alguien nos vaya de pronto remitiendo alguna pregunta, pues, decirte, José, muchísimas gracias. Sabemos que llegaste, así fue maratónico para poder llegar. Hay que contar también la anécdota, José, o sea, hay que contarla. José es la primera vez que se conecta con Medellín y cuando miró el tema de la diferencia horaria y nos manda el pantallazo, la respuesta que se le salió de internet era que era la misma hora que México y cuando llamamos a José, media hora antes iba precisamente en el Uber a su lugar de transmisión y te agradecemos de verdad, te agradecemos que te hayas conectado, te agradecemos que te conectes con Colombia, sabemos que no va a ser la primera vez, quisiéramos que realmente empecemos a crear esos lazos que nos permitan consolidarnos como público. Tenés mucho conocimiento, qué rico que lo puedas compartir con nuestra gente acá en Medellín. Desde GoCity te decimos que qué rico que podamos empezar a estrechar estas relaciones, igualmente desde Compro Orgullo y generarnos también como estrategias y que quien quite que en 1 o 2 años podamos decir que Compro Orgullo ya no está solo en Colombia, sino que podamos empezar a hacer algo en México, donde estás tú en este momento y podamos realmente empezar a solidificar este mercado que no puede ser local. Somos una población que tiene una gran conectividad
y podemos realmente volvernos un mercado interesante. Ahorita cuando hablabas de lo de la música, cuando hablabas de Alaska y Narama y hablabas de, pues claro que llegaron a Colombia y llegaron a Colombia precisamente por el tema de población LGBTI, de nuestra población LGBTI que iba a España y traía su música, y para acá, para nosotros también son iconos gay. Entonces, yo creo que esa conectividad y esa conexión nos debería ayudar a empezar a solidificar un mercado como este. Sí, es que las personas LGBT somos grandes embajadores de marcas a todos los niveles. Es que cuando algo nos gusta somos muy fans, lo compartimos por todos lados y los visibilizamos. Darle las gracias por invitarme, la verdad que me ha hecho muchísima ilusión. Es que claro, yo busqué, me lié en Medellín con Colombia, con México. Yo salí de la oficina tan tranquila pensando, tengo una hora para llegar a casa, estoy en un Starbucks, se está enterando todo el mundo, pero del taller, pero no importa. Ha sido un placer, deseando ir a Medellín e ir al barrio. ¿Cómo era? ¿Barbacoa? ¿Barbacoa? Para ir a barbacoas, a la Esto. barbacoas o el Machete, vas a llegar y vas a conocer unos lugares muy bellos, más Estar allá allá. de la disco. Tenemos unos bares muy tradicionales y unos lugares muy bellos en Medellín que cuando estés aquí te vamos a llevar. Yo quiero ir, debo decir además que llevo toda la semana, esto va a sonar muy típico, pero llevo toda la semana escuchando Karol G porque me hacía mucha ilusión, porque me Sí. con Colombia. Entonces, nada, que muchísimas gracias, estamos en contacto y a todo el público asistente, si les puedo ayudar en lo que sea, pueden escribirme, están las redes sociales, está todo. Y pues un abrazo enorme. Y por supuesto a la draga, mira, la que bella se ha puesto, le agradecemos este look que se ha marcado hoy. Baby, no, para mí fue un honor compartir este espacio. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron, en especial a vos por sacar la disponibilidad, esa buena energía, esa sonrisa encantadora que no la vas a detener durante un ratico. Y pues nada, agradecerte el espacio, los saberes. Recuerden por favor diligenciar el formato de asistencia para validar pues como este encuentro, no sin antes invitarlos a este último taller de mañana que es sobre servicio al cliente con enfoque diferencial LGBT. Y pues, baby, en serio que muchísimas gracias. Mañana nos vamos a ver con Juliana Susunaga. No, Juanita. Juanita Susunaga, vamos a estar mañana. Y nada, agradecerte finalmente. Y pues nada, ¿qué más? La buena, ya nos seguimos en Instagram, cualquier cosita pues por interno, 314-705-9333. El indicativo es más 57. Y pues, bueno, antes de que se me vayan y que mi se me vaya, recuerden que esto es un proyecto que se llama Compra Orgullo, hace parte de GoCity Comunicación para la Diversidad. Fuimos ganadores de la convocatoria Medellín Palpita desde sus territorios y tenía un enfoque específico en tratar de reactivar la economía de los sectores LGBT en la ciudad. Este es este proyecto en el cual estamos metidos de lleno de cabeza. Gracias, José, por habernos acompañado esta noche, mi hermano. De verdad, qué placer conversar contigo, compartir los conocimientos con la gente. Ya lo saben, nos vemos mañana a las 6:30 de la tarde. No se pierdan, por favor. Mañana es el taller con Juanita que va a estar espectacular. Chao, chao. Ay, un abrazo.